Viernes 13 de abril, entrevista focal. Listo. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerles es ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué sensaciones les deja esa noticia? ¿Cómo ven, cómo analizan ese hecho que ocurrió acá en la ciudad de Bogotá? Hagamos una primera ronda de intervenciones. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten frente al fenómeno? Dale, por la derecha. Pues debido a la inseguridad, primero, y a la falta de policías y demás órganos de control y de seguridad, yo opino que la verdad es como una salida que tienen las personas aquí en la ciudad de Bogotá y pues me imagino que de otras partes de Colombia para poder, no sé, como mermar esa violencia, digamos, esa clase de delitos. Puede ser una opción, pero también ya hasta cierto punto no es muy conveniente, ¿sí? Digamos, que castiguen al ladrón, bien, pero ya de tal forma ya es como una humillación. Entonces, pues de cierta forma estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con la con esta forma de solucionar este tipo de delitos en la ciudad de Bogotá. Listo. ¿Qué otras opiniones, ideas tienen? Dale. Pues yo considero que una situación de estas pues demuestra a uno cómo la violencia puede tornarse muy, o sea, es un fenómeno muy voluble. ¿En qué sentido? En que es muy curioso ver cómo la persona que agrede en primera instancia se convierte en una víctima, básicamente. Eso es algo que es muy, como muy difícil de comprender de primerazo, ¿sí? Porque se supone que esta persona va a robar, a hacer el daño y termina siendo una víctima. O sea, eso es algo muy irónico. Entonces, es como la manera de ver que como la violencia es abordada, ¿sí? Que es algo inesperado, es algo que es inestable y de un momento a otro pasar de victimario a víctima es algo muy inesperado y que es, pues, como te lo decía en un principio, es completamente atípico y me parece algo muy irónico realmente. O sea, la violencia en sí es muy irónica. Listo. ¿Qué opinan? Pues de pronto tal vez lo que leíamos ahorita, eh, tal vez lo digo mucho por lo que ve la gente, digamos, por lo menos yo cuando estoy en la casa, digamos, eso de que uno está con la familia viendo noticias. En esos casos lo que ve la gente es que en el caso más con la fuerza pública, con la policía como que, o sea, para la gente, lo que ve la gente, lo que percibe la gente es como que la policía tiene que salir con algo, como que pasó algo que ellos no pudieron controlar, entonces, como que hacemos, entonces en este caso, uno ve que prefieren es como hay que salir con algo, no, venga, esta señora también se dio la guerra, prefieren ver como ese lado y decir, no, venga, usted no debía haber hecho esto no está bien, esto está tal y tal cosa, porque en muchos de esos casos lo que son esos delincuentes, pues, o no se encuentran, no se ven, no sé, no los atrapan, no sé. Entonces, prefieren es como cogerlo como por ese lado, como que la policía hizo algo, entonces tiene que montársela a alguien, así sea la señora. Entonces eso es lo que se ve ahí. Eso es lo que se ve mucho de los ojos de las personas, eso es lo que ve la gente, como que la policía, ven, ¿qué hizo aquí? ¿Qué hicieron? Es como por ese lado quería decir eso. Listo. Yo creo que la verdad que la gente está algo cegada es con el término de que hay que tener todo de una manera equitativa o igualitaria. Entonces, si me hacen daño, pues yo también voy a castigar, entre comillas, a la persona como lo está haciendo. Creen que con eso pues se va a tener justicia y pues la verdad las cosas no son así.
uno está terminando prácticamente siendo igual o peor que la persona que está siendo victimario. Entonces, creo que eso es como un error que la sociedad está cometiendo ahorita. Que cree que como ojo por ojo y ya y todo queda saldado y no, las cosas no son así. ¿Por qué? ¿Por qué no son así? ¿Por qué no son así desde tu punto de vista? A ver, desde mi punto de vista, no podemos igualarnos a la otra persona, comenzando por esa parte. Quizá la persona roba o hace daño y tendrá sus motivos, obviamente tiene que asumir sus consecuencias, pero si nosotros hacemos lo que la persona está pensando y haciendo, estamos dejando de ser nosotros mismos, estamos siendo prácticamente como la otra persona está haciendo, no nosotros. Entonces, si tomamos como ese término de que hay que hacer las cosas por justicia propia, entonces creo que no se está tomando las cosas a conciencia. ¿Listo? Bueno, la vaina es muy sencilla, pues el problema es cuestión de aprendizaje, conocimiento y de miedo. ¿Por qué razón? Primero, porque la gente que desconoce la ley. Segundo, por la inoperancia de la misma ley. Y tercero, por la desconfianza de los aparatos normativos y los estamentos estatales para aplicar esa misma ley. Entonces, desde cualquier punto de vista se puede observar que es inoperable cuando son delitos masificados, cuando son delitos tan sencillos como un hurto simple. Lo persiguen hasta la medida que la ley, más bien, hasta que la medida de la persona que se presente, que tenga la autoridad de investigar, lo puede hacer. El resto no lo hace. De ahí para adelante uno puede ver que los estamentos lo que hacen son figuras jurídicas, actuar para ello, para utilizar esas figuras jurídicas para acabarlos, terminar rápido esos tipos de procesos. Salir del paso. Básicamente, pero hasta cierto punto. Ese es el problema que la gente tampoco le entiende. ¿Por qué? No entiende los conceptos de preacuerdo, no entiende los conceptos de terminación anticipada de procesos, de jurisdicciones, de investigaciones. Tanto así que entonces la gente siente esa inseguridad. Socialmente hablando, ellos captan con que la inoperancia normativa ya a tal punto que queda una impunidad. Entonces la gente se cansa y actúa. Pero el problema es que la gente no entiende la norma. Entonces por esa razón hacen lo que hacen. Ahora, si los estamentos estatales tampoco son administrativamente operables, simple y llanamente también actúan. Por conveniencia, por tal o por lo que sea. Pero lo hacen, algún tipo de razón tendrá. Pero hasta cierto punto. Y eso también la sociedad lo absorbe, se mama, se aburre y también actúa. Entonces es una respuesta a ese inconformismo de la misma administración de un gobierno que la sociedad asimila como inoperable. Por esa razón es la cual están actuando de esa manera. No se me da raro realmente que en un futuro, como eso pasó en el 2010, no, 2016, de ahí para adelante ustedes veían en Facebook, en cualquier tipo de escenas que siempre empezaron a hacer eso, al escarnio público. ¿Por qué razón? Porque la ley permite que esos delitos de menor punibilidad sean querellables. Cuando son querellables, pueden ser negociables y por la misma razón pueden ser escarcelables. Cuando son escarcelables, chao, para afuera. y pum. Listo. Y cuando uno dice, este man tiene 20, 30, 40 anotaciones de robo, Y no lo han cogido. no, lo cogen. No, y lo sueltan. Exacto, ese es el problema. Entonces, ¿Por qué no lo judicializan y lo meten a la cárcel por lo menos 5 o 6 meses? ¿Por qué no? ¿Sí me entienden? Entonces esa inoperancia de la administración, de la justicia, del ordenamiento jurídico, la sociedad lo asimila y dice un momento estoy mamado y actúan y punto, ya, eso es lo que hace. Eso es normal. Y si sigue siendo así, el día de mañana puede que alguna persona que sea bien atravesada, bien complicada, termina siendo algo mucho peor.
Pues como lo que Utilizando el con- código Hammurabi, como por ojo, diente por diente. como lo que pasó con este man que esos motociclistas le robaron y el man arrancó y se los llevó. como, Le cae la camioneta así. o sea, eso sería una parte. Pues yo opino de otra forma al momento Bueno, de eso decir igual. que todo este escarnio público lo que hacen es como para dar una especie de miedo a los otros delincuentes para que no sigan, valga la redundancia, delinquiendo. Porque pues obviamente si digamos, voy a poner un ejemplo, yo soy un ladrón y yo, uy, no, esta gente cogió a este tipo y le dieron una tunda, por decirlo así, y lo volvieron nada. Entonces, pues, ¿qué me espera a mí si yo llego a robar? Eso también puede ser otro tipo de, como de mensaje que quiere dar la gente al momento de hacer ese tipo de escarnio público para poder, no sé, como mermar esa Que tenga una forma consecuencia de violencia. real. Exacto. Porque si ya no hace nada la jurisdicción, pues obviamente tiene que entrar a hacer partícipe la misma sociedad. Ya se cansa. Ok. Bueno, después de esta primera ronda de intervención, hay varios puntos sobre los cuales a mí me gustaría como que profundizáramos. Uno de esos, bueno, ahorita vamos con el de que se convertiría uno en algo igual que el otro, porque me pareció interesante, pero antes de pasar a ese, yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes están de acuerdo con esto de que este tipo de cosas suceden porque la justicia o las instituciones no funcionan. Que fue como una idea que tú dejaste como muy sentada. Este es el elemento principal. Yo quiero escucharles si ustedes están de acuerdo con eso, sí, no y por qué. ¿Por qué? Pues yo sí estoy de acuerdo con eso, porque pues a veces, o sea, uno como parte de la sociedad y o sea, espera que las instituciones que están, o las instituciones o los órganos que están al frente de la administración, como bien lo cita acá el panelista Carlos, uno espera que ese tipo de instituciones estén para eso, ¿sí? O sea, que realmente cumplan con lo que, para lo que están destinados. Entonces, pues uno termina de verdad cansándose de que las autoridades no cumplan, y o sea, realmente lo digo como una opinión personal, cuando uno ve un policía, uno lejos de sentirse seguro, uno se siente más inseguro, ¿cierto? Creo que eso es una opinión Sí. Sí, que total. es una sensación que uno comparte con la mayoría de la gente. Yo veo un grupo de policías que entran a una tienda, al sitio donde uno trabaja y uno dice, uy, problemas. Sí, entonces es como esa sensación que la misma ley, comillas, infunde. O sea, uno espera, como a veces uno espera tanto de las instituciones que cuando pasan este tipo de cosas y las cosas no funcionan o las entidades no cumplen con sus funciones, pues la gente termina de verdad cansándose y tomando justicia por sus propias manos. Que es una manera de decirle a las instituciones, al gobierno, decirle, no sirve lo que ustedes están haciendo, entonces si usted quiere algo bien hecho, pues hágalo usted mismo. Entonces, y desafortunadamente en ese proceder de las personas, pues simplemente se está incurriendo en más violencia. Entonces, por eso es que yo digo, en mi opinión, que puede ser un poco subjetiva, es lo irónico de la violencia. ¿Sí? O sea, en el afán de querer frenar la violencia se está creando es más violencia. A partir de la misma guerra, a partir de reprender, a partir Impositivo. sí, de imponer algo, lo único que sucede es que se genera más violencia. Entonces ahí es donde yo digo que es muy irónico el asunto. Ok. ¿Qué otras opiniones tienen ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esa visión? En fin. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? No, pues básicamente es imposible pensar que por más eficiente, bueno, entre comillas, sí, en este caso
las autoridades competentes fueran al 100% eficientes, eso es un imposible. Que por más, digamos, que no fuera una entidad corrupta ni nada, digamos. Entonces, porque es la verdad, ¿no? La verdad, muchos de los policías que uno ve están más preocupados de llenar el cupo en la UPJ que de verdad estar ocupados de los verdaderos delincuentes, ¿no? De verdad. Esa es la verdad. Habla una víctima. Habla una víctima. Entonces, mientras están allá llenando cupo, a la señora la están a mí robando. me pasó. A mí me pasó. Exacto. Es muy cierto. Igual que a mí. Entonces están así, o sea, no es que no sirvan, las entidades no sirvan, es que particularmente cada agente, cada policía, es el que decide si hace bien su trabajo o no. Y aparte a eso, no se puede, tendría que estar un policía en cada esquina, eso es absurdo pensar así. Va a haber un momento en que la persona está sola, así como pasó en ese caso, y tiene que saber defenderse. En lo personal, yo digo que, bueno, sí, o habrán un golpe, su coscorrón y eso, pero no, la señora no fue que es que violenta, que es que lo voy a coger y, mejor dicho, lo voy a linchar, no, pues tampoco. Era más, el objetivo era más de ridiculizar al tipo. Pero es que eso también es violencia, de cierta manera. Exacto. Bueno, Sí, sí, mato. claro. O sea, es que ahí es donde yo vuelvo y me pego de la palabra ironía por eso, porque ella en 2 segundos pasó de ser una víctima a ser un agresor, a ser un victimario, ¿sí? Sí. O una victimaria. Gracias. Ok. En fin. Victiana. ¿Cómo macheteamos el libro? Bueno, o sea, de cierta forma es bueno y malo. ¿Por qué? Porque es que, listo, pasó de ser víctima a victimario, pero es que, o sea, de cierta forma es la única forma que esta gente aprenda a no delinquir. Eso sería por ese lado. Por el otro lado, yo vivo en un barrio, voy a poner un ejemplo. Yo también. No, Todos días no, déjenme terminar la versión, por favor. Vivo en un barrio que ha sido de extrema violencia. No sé, conozco un patio bonito, El barrio de las dos el mentes. barrio de las dos mentiras. Primero, mucha delincuencia común. Segundo, bastante delincuencia organizada, que inclusive hay barrios al sur, o sea, más al fondo de Patio Bonito, que hay delincuencia como paramilitares y guerrilla. Eso es... Limpieza. No, y también hay limpieza social bastante. Y los negros. Hubo un tiempo, más o menos hacia el año 2010, que yo llegué allá. No, mentira, yo llegué antes. Llegué como en el 2006, 2005. Y era un caos salir a las 12 de la noche. No podía salir porque o escuchabas carros frenando durísimo, sonaban 3, 4 tiros y arrancaba el carro y ya. Al otro día se encontraba el muerto. Y ese muerto era un tipo que era o ladrón, o era expendedor de drogas, o era proxeneta, o lo que sea. Era un empresario de El emprendimiento. un empresario del underground, bueno, del bajo mundo, por decirlo así. Entonces, eso es lo que la gente, yo creo que se ha cansado, por lo menos en este caso, es una localidad, el Patio Bonito corresponde también a la localidad de Kennedy, y ha sido como una forma de protesta de la gente a decir, estamos cansados de tanta delincuencia y estamos cansados de la injusticia y estamos cansados de que el gobierno, digamos, en el gobierno local no haga nada para poder solucionar esas cosas. Entonces, pues, ese sería como mi punto de vista a favor de este tipo de cosas. En contra, pues, es que es muy, muy complicado, hermano, hallarle la razón a los ladrones, porque, pues, por mi parte, que yo he vivido ese momento de que te llegan a ti, te cogen con un cuchillo y, suelta lo que tienes, pues no se lo dicen así, obviamente, pero bájese de lo que tiene, no sé, o sea... Despójese de su dispositivo Es de como telecomunicación. Exacto. Uno siente como un fresco, uno siente como fresquito al momento de saber de que Está vivo. También. Uy, sí, porque ha habido pedazos de la vida que uno se ha salvado de cualquier tipo de agresiones
solamente porque le quitan a uno el celular, las pertenencias o lo que sea. Y pues de cierta forma estos acontecimientos como que ayudan a que el otro tipo de delincuentes como que calmen esas ansias de seguir robando, de seguir matando, sino que se adentren a la vida una vida más correcta, ¿no? Pues pienso yo. Ok. Pues no sé, yo creo que ahí sí, en ese último punto que dice Felipe, pues no sé, no creo que se dé esa parte de que, uy, es que ese mano cascaron, yo mejor me pongo a trabajar. Pero sí pasa. Pues listo, puede que sí. Técnicamente sí se ha Pues visto. puede que, que sí, pero... que la intencionalidad Ahora sea son- de esa manera. Sí, Ahora pero manejan igual- visitaxis. Pero Pero no siguen, siempre- pero siguen, exacto, Pero sí, pero siguen robando, siguen, o sea, la siguen cometiendo, o sea, el Pues que cuando- tema de cuando la, la- no hay. sí, el tema de la violencia y de la inseguridad y todo eso es un fenómeno que va mutando y siempre van a haber maneras de robar, maneras de atracar, maneras de hacerle daño a la gente, o sea, eso es como una enfermedad que se va volviendo autoinmune, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces siempre van a haber instrumentos para hacer violencia, para hacerle daño a la gente, y desde cualquier punto de vista, desde cualquier, no sé, desde cualquier ambiente, desde cualquier foco, siempre va a haber alguna manera de hacer violencia. De hecho, aquí estamos solamente hablando de violencia, de un caso en particular, pero la violencia tiene muchísimos focos, muchísimos puntos de vista, muchísimas maneras de desarrollarla, ¿sí? Entonces, o sea, desde el bullying, desde las redes sociales, desde una película, desde cómo usted se sienta vulnerado con lo que le están diciendo, con lo que está pasando, desde cualquier manera, o sea, la violencia tiene muchísimas maneras de expresarse, Listo. ¿sí? Entonces, siempre va a haber como ese ojo. Listo. Bueno, en este punto yo quiero preguntarles, como parece haber bastante consenso en que un elemento importante son las instituciones, la pregunta que yo tengo es ustedes por qué perciben, cuáles creen ustedes que son las razones para que esas instituciones no funcionen. Corrupción. Corrupción. Ok, corrupción. ¿Por qué la corrupción? ¿Cómo la entienden ustedes? Sí, cuéntanos. Bueno, voy a empezar desde el punto más bajo al punto más alto. Ok. Y con varios ejemplos. Entonces, Aguanta esto, vamos a empezar con me interesa. algo tan sencillo como es una multa de tránsito. Tenemos Obviamente. tenemos Sí. varias. Una multa de tránsito. Entonces, digamos, Y con moto, ¿no? yo manejé moto por 3 años. Pero aquí me la jodo. Y voy a poner un caso de que me pasó aquí con mi compañera. ¿Quién? Íbamos viajando por la 30 y obviamente uno no puede tomar el carril central. Entonces, ¿Por cuando qué? tomamos el carril central en este caso con Parrillero, efectivamente en una curva no estaban los policías y se veían al fondo. Entonces los policías nos atajaron y nos dijeron, muchachos, parquéense y muestren los papeles. Resulta que yo tenía la tecnomecánica vencida por un día y pues eso obviamente da como una multa y enviar a patios. Un Entonces día y un año. efectivamente ya estaban llamando a la grúa. Entonces esto yo sé que es una violación a la norma, pero yo le dije, hey, bacán, tengo 50.000 razones para poder negociar con usted. Violencia. Y el policía Violencia. aceptó. Por mi parte, o sea, mi parte personal dice, listo, güey, me salvé de invertir tanto dinero pues para que se lleve mi moto y todas esas cosas. Pero a la vez, hey, bacán, ¿qué estamos haciendo? Eso es corrupción. Porque me han sido... 50.000. Bueno, sí. Pero bueno, ese es el primer caso. O sea, perdí Perdón. 50.000 pesos, gané que no se llevaran mi moto, pero pues igual fue un policía que yo compré.
Empezando por ¿Qué ahí. hizo? Nombre y cédula, por favor. Se llama cohecho. Bueno, el segundo caso, La violencia y real. de este tipo de cosas parten varios casos. Digamos, han habido personas que le pagan a los mismos policías para poder prestar seguridad, cuando los mismos ladrones le pagan a los policías para que ellos se vayan por cierta cantidad de horas, para que ellos puedan delinquir y delinquir, perdón, qué pena con ustedes, delinquir Me parece y que- llegar a los sitios a robar sin que haya presencia de autoridades. Eso es otra cosa. Además hay policías inclusive metidos en el cuento de también robar. O sea, hay policías que también utilizan, suministran armamento, inclusive hacen parte de los mismos hechos. Entonces, yo creo que eso es corrupción. Y esos son los tipos de corrupción más bajas que ha tenido Colombia. De ahí para arriba, robos, no sé cómo se le dirá Ah, yo no sé. técnicamente, que usted es el abogado. Yo no sé, Con la sí que está hablando yo. chocorramo. Ah, No, pero, eso- digamos, violencia. yo creo que Violencia. Colombia ha sido uno de los países más corruptos del mundo. Y si nosotros no tenemos ¿cómo se dice eso? Como leyes, bueno, sí tenemos las leyes, pero que no acaten las leyes y no se cumplan, la Que verdad, sean vamos a seguir de aplicables. mal en peor. Entonces yo creería, y soy partícipe, de que hagan como en China, que si hay corrupción, Más La pena de violencia, muerte. que los pelen. exacto, más, o sea, Más violencia. sería una forma diferente, pero sería radical. O sea, sería- Y eso creo yo que eliminaría el problema. Pero aquí nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque son varias Ya lo personas. sabe. Son personas muy puntuales las que organizan el gobierno de Colombia. Entonces, eso no va a pasar aquí. Ese es mi punto de vista. ¿Qué otras razones creen ustedes que hay para que las instituciones no funcionen? Ok, bien. Yo creo que, No. Vivo las damas. vea, yo creo que parte de eso es como que en este país no se ha inculcado tanto lo de la ética y la moral como de pronto en otros. O como esa justicia entre comillas, porque acá no la hay, ¿no? ¿Sí? Voy a poner, así como él estaba colocando el ejemplo de lo que le pasó con la moto y bla, bla, bla. No, Por ejemplo, Total, es- eso es normal, ¿no? Eso es normal. Eso pasa, La sí. gente por plata se va, se baja hacia. se va a lo que sea y como sea. Pues que eso sí, Sí. es un delito. una Uno contravención. vaya, por ejemplo, a Chile, tú le ofreces a una persona, a un policía, como una especie de soborno, nada, te llevan a o sea, por un ratico, te encanan, y ya. O sea, allá son como más razonables en el asunto. Cada quien tiene conciencia de cuál es su labor. Acá no. Acá el dinero compra lo que sea. Pero sigue siendo labor. Pero pues Así por no saben. plata, pero mira la gente cómo vendía acá en este país. ¿Y por qué trabajamos? Pues Por placer. yo sí, ¿Qué nos ¿Sí? sí. ¿Qué nos Así placer? se lo saca el mañana, Ah, pero placer, sí. es placer. Ay, no, ya, eso es violencia, ¿no? Eso es violencia, ¿no? Eso es normal. Pero, No, pero por eso, yo creo que sí, aquí falta como mucho de eso. Y también es una cuestión cultural. Exacto, por final. Eso es Claro. cultural. Gracias. Venga, mi pe. Sí, o sea, todos criticamos el hecho de que, ay, no, es que ustedes, o sea, todos van, cada uno va por lo de cada uno, nadie ayuda a nadie, no sé qué. O sea, sí, pues eso, todo eso termina siendo como una bola de nieve, porque, o sea, ahí vendría a hacer como otro enfoque para responder la pregunta. Pero ya Porque eso las- sería como un tema como porque más que lo las- económico. No, o sea, a lo que voy es a que en todas las instituciones o en todas las, llamémoslo empresas, siempre hay alguien que hace lo que hace las vainas por hacerlas o simplemente no las hace. ¿Sí? Entonces, eso se podría aplicar también de pronto a las instituciones
y a la falta de efectividad de las entidades, de la policía, bueno. Bueno, el problema, Simplemente a X persona no se le dio la gana hacer sus funciones, pues eso va en detrimento de una serie de procesos que influyen en que una entidad funcione. Voy a hacer el paralelo, por ejemplo, en el sitio de trabajo en donde nosotros estamos. Hay, pues como en todas las empresas, hay como ¿cómo se llama eso? Un proceso, pues un círculo ahí de operaciones, en donde si cualquier persona o cualquier parte de ese proceso falla, el resto se compromete, ¿sí? Entonces si cualquier persona no se le da por la gana de hacer su trabajo completo y a cabalidad, pues la caga, y de ahí para allá todo el mundo se relaja y ahí empieza el desorden. Sí, ¿verdad? la cuestión es Usted no se le da la gana de imprimir lo que yo necesito que imprima, pues yo quedo como un culo con el cliente. Pero sí, o sea, eso también es eso es eso, violencia, claro. Sí. eso es violencia. No, pues, es muy sencilla, la cuestión es de educación, de organización, de profundización. Primero, o sea, ¿cuánto puede grabar esa chimba? Porque aquí nos vamos a extender mucho. Eso no se demora una hora, Hace compadre. como 18 horas. Vale, sáquese alguna joda porque aquí nos vamos a demorar en serio. Primero la cuestión de educación. Primero. ¿Por qué? Porque simple y llanamente a la gente que, o sea, cuando son estudiantes, cuando son niños, no se les educa qué es lo que pueden tener, o sea, qué es lo que pueden exigir. Comenzando por eso, ya vamos mal. En el 2002 sacaron una ley cuando decían que el tema de ¿cómo se llama eso? De comunidades, bueno, donde se hablaba algo de constitucional, lo quitaron, lo sacaron y no le enseñan, o sea, prefieren enseñar religión a enseñar lo que es el derecho, lo que usted tiene, lo que usted puede exigir. Entonces ya de ahí comenzamos mal. Segundo, la corrupción también, eso es básico. ¿Por qué razón? Porque simplemente aquí lo que se habla es la función del dinero. Un país capitalista, igual así fuera socialista, también se maneja así, plata. Tú haces tus negocios, es por plata. Tú también estás estudiando, también por plata. No te hace que no me cogiendo de un puente y no estudias estudiando que estás estudiando. O sea, todos hacemos lo mismo por eso. O sea, eso es lógica, supervivencia. Pero aparte de eso, que también es cultura. ¿Por qué motivo? Porque los medios masivos de comunicación se encargan de explicar temas que no lo explican completo, porque no le interesa hacerlo, por una simple razón. Porque igual la gente o no le importa un carajo, o simplemente saben que le explican lo que les conviene y ya. Sencillo. Entonces, esa es la enmarcación, o sea, entonces básicamente ¿de quién es el error? ¿De la sociedad? ¿Del Estado? ¿O del mismo individuo? Si tú me preguntas, son de los mismos tres. Sí, todos tienen culpa. Entonces, Todos tienen injerencia. ahora, el ordenamiento jurídico está enmarcado desde el siglo XIX y ha ido evolucionando. Obviamente, desde más atrás de eso, siglo XVI, siglo XV, se enmarcaba con las cartas españolas, pero ya con la normatividad 1850, 1830, 1888, digamos con el Código Civil de Andrés Bello. De ahí para adelante se comenzó a estructurar una normatividad seria. Pero ¿qué pasa? Primero la gente no lo entiende. Segundo que todo, le importa un carajo. Y tercero que todo, por no interesarle y por importarle un carajo, simplemente la gente que sí le importa y lo sabe, aprovecha de eso. Y cuando lo aprovecha, pues la gente después se pone indignada con que abusivos, tienen huevo, ladrones asquerosos, bueno, calificativos peores. Y después reniegan de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Del que aprovecha su normatividad, que sabe cómo la puede aplicar, o la gente que le importa un carajo de aplicarla. Entonces, cuando la cagan ahí, siempre van a buscar gente que conocen de derecho para que los ayude. Antes no. Incluso la gente tiene hasta la canalla de decirle a uno
Yo como abogado le hice eso, que para eso le estoy pagando. O sea, no ¿Esa sea cosa pendejo. graba expresiones también? O sea, no sea bobo. O sea, para eso le estoy pagando, para que me arreglen mis cagadas. Para que me, N veces me han dicho eso, N veces. para que me defienda de mi ignorancia. Sí, pero es que no es el asunto, o sea, primero pregunte antes de embarrarla. O sea, no le embarre y después lo busque a uno. O sea, yo como abogado pues feliz, pues también me pagan es por eso. Pero no es la idea. Y ese es el problema, que la gente no entiende eso. Entonces, si tú lo miras estructuralmente hablando, existen problemas en todos los niveles. Y en Colombia eso va a existir siempre. ¿Puedes arreglar algún nivel? Sí. Pero igual va a existir otro problema subsistente. Y pelearlo con otro. ¿Verdad? Listo. ¿Alguna otra opinión al respecto? ¿No? Bueno, en este punto ustedes han hablado de varias cosas relacionadas con el tema de la corrupción, de las instituciones. Antes de pasar a otra pregunta, ¿hay alguna otra razón por la cual ustedes consideren que no funcionan las instituciones? También de pronto por esa noción conspirativa de que nos quieren ver jodidos a todos, que nos quieren ver brutos, ignorantes y fregados. De pronto. Ya ves. Puede funcionar. Sí, o sea, por eso lo digo que Pero puede si ser no está mal. de un que punto de vista como medio conspirativo, Okay. porque sí, o sea, de ahí que sale esa expresión de que para el pueblo pan y circo. Okay. ¿Sí? Ya, y uno lo puede ver claramente en los canales locales, bueno, los nacionales, pues. Sí. Y si uno se pone a analizar esa parte, al pueblo y al populacho, pues, por ponerle un término, lo tienen ahuevado con eso, ¿sí? Y de hecho, pues hablando ya aquí como que estamos como grupo, como banda, nosotros tenemos un tema que habla de eso precisamente, de cómo los medios de comunicación ahuevan a las personas y les ponen, bueno, usted va a ver esto y sobre esto va a opinar. ¿Sí? Ah, ok. ¿Cómo se llama? La canción se llama Abismo. Ah, ok. Exacto, y la canción tiene bueno, entonces aparte es la letra dice condenados por la ignorancia de Sí, pueblos está sin pensando conciencia. Pidiendo libertad. Espera, condenados por la ignorancia. Pueblos sin conciencia, pidiendo libertad. Entonces es eso, o sea, la canción habla de cómo todos de cierta manera nos dejamos influenciar por lo que nos ponen en una pantalla, ¿sí? Y lo que sale en esa pantalla es lo que dicta la opinión de la gente, ¿sí? Y cómo un contenido, algo viral, una noticia, una mala información o una desinformación que le digo yo, puede conducir o determinar lo que piense una sociedad completa. Okay. ¿Sí? Entonces eso también me parece que influye mucho, porque los medios o el gobierno, quien sea quien esté detrás de eso, pone en la opinión y en la cabeza de la gente lo que quiere que piensen, cómo quieren que miren la situación actual. Okay. ¿Por qué hicieron esa letra? Yo no fui. Bueno, partiendo de que la mayoría de canciones las compone aquí mi compañero, El y compadre. pues hay varias letras que también compone él. Sí. Esa letra yo no sé en particular qué. Porque Pues es en ese momento, ese pajazo mental que llaman, que está uno de verdad mirando televisión, está uno como que se deja llevar por eso. Sí, se sienta uno a mirar y termina uno ahuevado mirando pendejadas en la televisión y llega uno a un punto en el que uno dice, bueno, un momento, ¿por qué terminamos influenciados por esto? ¿Sí?
Entonces es como criticar precisamente eso, de porque uno, o sea, el peligro de ver algo poco interesante es eso, que termina uno interesándolo. ¿Sí? Ok. Sí, entonces empieza uno como a rebobinar y dice uno, ¿por qué terminé viendo La Voz Kids? Pero es que... Pero en serio, no, qué bonito que Con los cantan esos Teletubbies. niños. Sí, entonces uno dice, y después dice uno, no, o sea, no, miremos otra cosa, o sea, o no miremos nada porque nada sirve. Escuchan si sirve. Ay, Animal Planet. Termina viendo Bueno, en fin. novelas gays. Sí, o sea, es como eso, de que le ponen a uno contenidos para que uno genere una opinión, pero en base de lo que quieren que uno piense. ¿Sí? Entonces es como por ese lado que surge esa necesidad de escribir y decir, o sea, estoy metido en eso, pero lo critico y no me gusta, pero lo sigo viendo. Ok. Ok. ¿Las otras letras del grupo sobre qué giran? Pues Porque la mira, verdad, a eso mí- tiene todo. Pues Sí, como de que todo ¿por un qué? Tiene todo. Tiene temas sociales. ¿Cómo qué temas sociales, por ejemplo? Bueno, Revolución habla de un tema social, de que básicamente uno no puede quedarse en lo mismo, pensando en lo mismo, conformándose en lo mismo, o sea, ser un ser conformista, sino que uno tiene que también traspasar esas barreras, o sea, no cegarse y quedarse en lo mismo y evolucionar, avanzar. De eso básicamente trata Revolución. Tiempos de guerra es básicamente casi lo mismo, Lo que pasa es que pero desde otra perspectiva. tiempos de guerra habla, yo opino y lo asimilo como todas esas vivencias que tenían nuestros antepasados al momento de, pues valga la, no sé, la connotación de decir ir a la guerra. Entonces, como frases como sangre y muerte, frases como, no sé, se me olvidó la letra inclusive. Pues No jodas. Eso es una radiografía de lo que pasa. Sí, en este Básicamente, momento. ¿sí? Y en alguna oportunidad me decían, ay, pero es que lo que le dicen a todos, ¿no? Es que esa música que usted escucha, es que porque eso tan estridente, eso tan fuerte, eso tan feo, eso Tiene, sí. tiene sí, de Satánico, satánicos, bla, bla, marihuanero, bla, bla. marica y Entonces yo siempre le he dicho a las personas que me salen con esos, Postulados. digo, cuando usted quiere dar un mensaje contundente, usted no se puede poner, usted no se puede dar el lujo de decirlo con frases palabras bonitas, bonitas. con cosas vainas con- adornadas. sí, adornadas, con cosas rosadas, porque eso no llega. Entonces de eso se trata también la música que uno hace. Ser crudo. Sí, de la crudeza y la agresividad y la frialdad que tenga el metal o bueno, lo que uno haga como música es precisamente con ese propósito, de que la gente entienda que esa música agresiva y violenta le diga a uno algo contundente, Certero. sin rodeos, Sí. exacto, certero, ¿sí? Porque creo que esa es como la parte bonita del metal, eso, que no se anda con rodeos, Sí. que le dice a usted las cosas como son y sin adornos. Yo creo que muchas veces, en muchas ocasiones, estamos cansados de que siempre exista un mensaje detrás del mensaje, Sí. ¿sí? O sea, te ponen algo al frente y tú lo asimilas de alguna manera y mentiras que tiene otra connotación. Bajo ese precepto tiene toda la razón Exacto. Camilo en el cual decir eso, porque es que el metal es directo. Sí. Y que, bueno, Nada y con que rodeos. volviendo, abordando, o sea, dándole más trascendencia al tema, uno usa la violencia también para comunicar. Como quien dice, la letra con sangre entra. Sí, porque uno no usa acordes alegres, sí, o sea, estructuras musicales amenas al oído para decirle a la gente, oiga, estamos mal, estamos jodidos. Uno usa sonidos agresivos, voces estridentes, distorsiones, velocidad, o sea,
cosas que para la gran mayoría de la gente son muy, o sea, subversivas para su cabeza. Satánico. Sí, entonces eso pues curiosamente la violencia también es como un vehículo para comunicar, ¿sí? Para llevar un mensaje y decir, oiga, estamos mamados de la violencia, usamos violencia para comunicarlo. Ironía otra vez. Ujú. No, eso no grabes. Todo es loco. Lo siento, lo siento. A mí me surge una pregunta que es muy interesante, es de lo que ustedes dicen, ¿por qué la gente en Colombia entonces no quiere escuchar? O sea, ¿por qué no quiere ver más allá de lo que tienen? Porque ustedes como que ese ha sido como el hilo del que han venido Mira, hablando. solamente eso tiene una palabra. Ser conformista. Fin. Ya. Excelente. Sí, La gente come mierda está acostumbrada a comer mierda y va a seguir comiendo mierda porque Exacto. le gusta comer mierda. Fin. la gente se conforma con un trabajo, con un salario, con una salud mediocre, con una una banda de justicia metal. mediocre. Entonces, Malditos metales. bueno, igual, se conforman. Con todo eso se conforman. Sí, es conformismo. Se conforman con cualquier tipo de cosas y la verdad. ¿Qué? O sea, ese sentido de me importa un culo, El importaculismo. literal. Apunte eso, Sí, apunte eso. sociológicamente hablando de Eso, un término importante. yo creo que eso es lo único que le pasa a los colombianos en comparación al resto del mundo. A la gente es muy individualista y piensa solamente en ellos. Ah, que si a mí no me robaron ni al vecino sí. Él verá qué hace. Solo pasa porque Eso como a también mí es no me ha mentira, pasado. O sea, eso no siempre también. Pues- O sea, eso no solamente ocurre en Colombia, Pues más aquí que en otros países sí. tampoco. Sí. Hay Pues, países, tú no pero lo lo que dices pasa es que porque tú, uno o sea, no son vive en una 212 realidad países controlada. Estamos hablando de Colombia. y tú estás hablando también por otros 211 países que no conoces. Igual, eso es Ok. aquí pasa. Lo que pasa es lo siguiente, es Eso es que violencia, o sea, Carlos. Pilas con eso. pero el mensaje entonces es directo. Aquí pasa La idea y es pues sencilla, pasa es que- aquí, pasa en otros lados. Pero la mayoría, o sea, que uno tenga el contexto y que no conozca otro tipo de países, uno sabe que la sociedad colombiana es más individualista que otro tipo de... por lo menos, se lo voy a poner así, con el conflicto de Venezuela. Si hubiese un conflicto aquí en Colombia como el que tenemos en Venezuela, créame que la gente no sale. No, la gente no sale a marchar, la gente no sale a buscar comida. ¿Por qué? Porque pues la gente aquí se conforma con lo que ¿Quién tiene. sabe? No, Hombre. No, yo no iría aquí. ¿Quién A sabe? menos de que la gente, ya siendo... cuando uno tiene hambre hace lo que sea, ¿sí o no? Se los voy a poner así de simple. Ninguno de ustedes cuatro, o nosotros cinco más bien, de hecho, ninguno de nosotros 7 salió el 1 de mayo, va a salir el 1 de mayo a marchar. Yo o el sí. del año pasado. Porque ustedes la pagan con los punqueros cochinos. eso ni tiene nada que ver. Ni que ya tiene razones, porque después van a japtar. No, señor. violencia. Pero entonces- Eso es violencia. Pero entonces, Yo marchaba entonces ahí con lo la ponemos de CGT. esa manera. Entonces a ustedes también les importa un culo su país. ¿O qué? ¿Eso no deja de ser individualista? ¿O qué? Eso es conformismo. Entonces básicamente centralista también sigue siendo individualista. ¿O qué? Es muy sencillo. Eso se llama ser conformista. Ser individual no necesariamente. Yo por eso admiro a los conformista. punqueros de acá, porque por lo menos puede que hablen mal, puede que sean una partida de lichigos, pero los padres se levantan a las 7 de la mañana a qué? Ayudar a las ¿Qué? a las centrales obreras, ¿Pero a marchar. cuáles? a la CGT, a Yo la... veo los mismos porquerías inmundos metiendo marihuana a las 8 de la mañana. Lo que sea, bueno, así trabajen o no trabajen, pero los madres hacen lo que hacen porque, pues, marica, se cansaron. Pero eso también sigue siendo conformismo. O sea, ver un punquero Parce, metiendo marihuana vea. en la 10/13 y usted que Se lo voy a poner así. Hace más o menos alrededor de 15 días yo conocí un personaje, es un habitante de calle, el man se llamaba Carlos, empezando por ahí. Era una persona, el señor tenía alrededor de 70 años. Y nosotros le preguntamos, venga, pero usted no tiene familia, usted no trabaja. El man decía, sí, era filósofo algo. La verdad no le puse mucha atención al título. Ingeniero sobre. Egresado de la Universidad Nacional también. El man decía, no, yo decidí vivir mi vida en la calle porque me sentía bien aquí. Yo no necesito dinero, yo lo único que necesito es llevar mi mensaje al resto de personas. Pero Empezando por ahí. Listo.
le preguntamos, bacán, usted no tiene hijos, no tiene nada. Sí, mis hijos están en Houston, mis hijos, uno es doctor, el otro creo que es algo de negocios internacionales, también trabaja en Houston, no sé qué. Venga, ¿y usted por qué está viviendo esta vida? Porque yo no traje hijos al mundo para que respondieran por mí. Yo le di una vida legal a ellos, ellos se fueron, yo decidí llevar mi vida y ya. Yo lo único que hice fue forjar una persona para que no fuera conformista. Que yo sea así como yo estoy, no es que sea conformista, lo que pasa es que es la vida que yo quiero llevar. Y de cierta forma, hay gente que se vuelve conformista, pero hay gente que ese mismo conformismo lo lleva a una vida que quiere llevar. Pienso yo. Y el resto de los 400 o 500 mil indigentes que viven en Bogotá, ¿qué? Ya son drogas, güey. Eso ya no es problema mío. Me encanta tu posición, porque lo que estás hablando, yo conocí una persona y el resto, ¿qué? Exacto, Es violencia. exacto. No es violencia, porque es que la persona me decía, Es que el señor decía que no consume, el señor no consume. El man Pero ¿y los vive en la demás? calle. El man vive en la calle. Son Ya- tema hedonista, listo. Exacto, sí, los que consumen drogas ya es otra vuelta, porque pues se conforman en las drogas y ya, no sé, se vuelven desechables, valga la mala palabra, porque quieren, no porque la sociedad lo invita. Ok, No sé, pienso ok. yo. En este punto, yo quiero retomar un poco de la discusión que se ha venido dando y es que ustedes han expresado en varias oportunidades. Es algo, hechos como el que estamos analizando, que están bien, que están mal. La pregunta es para ustedes, ¿este tipo de hechos son legítimos? ¿Son justos? Yo voy a responder de último, primero Martín. Hay que darle oportunidad a la gente. ¿Y usted qué es? ¿Es extraterrestre? Para que ustedes entiendan. Este tipo de hechos. Es que es muy difícil La vida. decir si son justos o no, porque pues al frente de la justicia colombiana diría que no son justos porque pues obviamente no van dentro de la ley. Ok. Pero puede que sean justos al ver que la justicia no funciona. Digamos, decir, uy, no, este man me va a robar. Pues si la sociedad me ayuda, si los barrios o lo que sea, el común me ayuda, pues cogemos a este ladrón, lo volvemos una nada y ya. Eso sería como un tipo de venganza. Entonces sería como tomar, valga no sé, la ley por sus propias manos. Entonces, pues, para ciertas personas está bien, para ciertas personas está mal. Pero lo que pensaría, digamos, la mayoría de personas que yo conozco pensarían que eso está bien. ¿Por qué? Porque, pues, igual lo que decía Carlos hace un momento, que la ley no funciona, en otras palabras, que la ley no funciona y la gente se cansa. Entonces, si la ley no funciona y la gente se cansa, pues, para ellos va a estar bien tomar medidas drásticas por sus propias manos. Entonces, para la sociedad está bien, pero para la jurisdicción está mal. Ok. ¿Y para vos? Para mí que yo vengo de un barrio pobre, ¿Quién es Juan Luis? y es que con tantas ocurrencias que yo he vivido, la verdad, sinceramente para mí está bien. Para mí está bien. Porque es la única forma de que esa gente aprenda. Si la justicia no sirve, pues eso sería como una especie de anarquismo, diría yo. Que no habían leyes, sino que habían varias estancias donde tenían sus propias cosas y pues juzgaban a su propia gente. Entonces puede ser que eso funcione. Como los indígenas, ellos castigan a su propia gente con sus leyes, no sé. Entonces puede que funcione. Pues no sé, eso es mi Ok. idea. Ok. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Antes de que se queden dormidos. ¿Cómo es? Reportando Ya. 12 y 30. Esta ya es la última pregunta. 12 y 36. Ojalá AM. la respuesta de que es la última cerveza. Pero bueno, respondan. Yo respeto del primer. A mí me pueden repetir la pregunta. La pregunta es que si eso es ilegítimo. Si eso es legítimo o justo, ¿cómo lo ven ustedes? Si para ustedes está bien o está mal, porque ahorita mencionan ustedes bastante, está bien y está mal, entonces me gustaría saber para ustedes
¿Cómo está ese Para mí, hecho? para mí No, la está, en recomendación resumen, está mal. Ok. Uy, qué ¿Por rico. qué? Está mal con chocolate. Está mal, che. Mal. Nunca entendí el chiste. Chiste de Eh, lenguaje. Bueno, yo voy a decir ya aquí en la parte menos chistosa, en la parte seria, que sí está mal porque, o sea, en resumen, se tergiversan todas las nociones de justicia. O sea, la justicia es una vaina como muy subjetiva, al igual que la violencia, ¿sí? O sea, volviendo al caso particular de esta señora que empezó siendo víctima y terminó siendo victimaria, o victimaría. Y que está bueno. Es importante. Anota. O sea, no está bien desde ningún punto de vista porque en el mismo momento en el que usted ejerce alguna acción para protegerse, eso ya está comprometiendo, o sea, los actos que usted haga o emprenda contra la otra persona, contra una situación determinada, pues en cualquier momento se pueden volver violencia, ¿sí? Entonces, abordar el tema de violencia o no violencia siempre va a ser algo muy complicado porque alguna de las partes se va a ver afectada, ¿sí? Entonces, por decir algo, si yo a usted le estoy diciendo que está haciendo mal su trabajo y usted se siente ofendido, violencia. ¿Sí? O sea, desde ese punto de vista, poniéndolo en un plano ya muy exagerado, cualquier manera de hacer ver las cosas o de defenderse o de exponer algún caso se puede interpretar como una vulneración, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, es un tema, me parece súper complicado. Una pregunta, Camilo. O sea, si un man lo va a robar y usted se le para al man, dice, no, entonces vamos a pelear, tal, no sé qué. Y usted le gana al man porque va con Violencia, claro, le tocó Pero meterle la mano. pero usted hasta dónde iría. Es que ese es el problema. Esa es la respuesta. Ese ¿Usted es el hasta dónde problema. iría? Sí, por ejemplo, mire el caso reciente de estos manes que van en moto, cogen y roban la camioneta, al man se le vuela la tapa de la piedra y coge y se los lleva por delante. Ujú. O sea, hay violencia desde Claro. ambas partes, Sí. ¿sí? Entonces es como Soy una línea muy delgada entre cuando usted se convierte en víctima o en victimario o victimaría si es mujer. O sea, tú lo estás Es que- tomando como la legítima defensa. Esa, Exacto, entonces eso Yo es tengo- un... Hay que entender el concepto de legítima defensa. Exacto. Pero sí, ahí. Pero es una línea muy delgada. Entonces, Sí. mantener ese equilibrio es como el punto álgido es que esos temas... del tema de que si es violencia, es defensa, no sé, defender algo. Es que, bueno, eso depende Es muy de subjetivo, eso parece. depende de cómo uno actúe, pensaría yo. ¿Por qué? Un poquito. Un suceso que me pasó, yo venía de la universidad, iba bajando para mi casa, y venían dos tipos, uno adelante y uno hacia atrás. Y pues yo en ese entonces cargaba un arma, eso es un arma de defensa, ¿Qué es? o ¿Qué sea, un dices? tambo. ¿Tambo? Sí, un tambo. No, Yo cargaba un tambo. contundente. Sí. Entonces yo vi que la persona de adelante pues ya se estaba acercando demasiado y la persona de atrás pues ya venía encima mío. Le digo Entonces eso. lo que yo hice fue desarmar mi tambo, que es una varilla larguísima, y una de las personas tenía un puñal. Entonces lo que yo hice fue pegarle al primero que se me atravesó. ¿Qué pasó? Le pegué en la cabeza, el man cayó, empezó a convulsionar y el otro se fue. Entonces yo qué hacía yo, o sea, Yo le digo, no, pues sí, pero fue como actuar para que no me robaran, pero tampoco yo quería hacerles tanto daño, solamente actué como para defenderme. Entonces, ya que no sé si yo maté al man o qué le hice yo, no sé, porque el man se quedó convulsionando en el piso y yo pues agarré a correr, porque pues de cierta forma yo le pegué y yo, bacán, yo qué hice, no sé, me fui a correr porque pues, obviamente me iba a robar. Entonces no sé si eso sea como un actuar de legítima defensa o actuar como que yo quisiera pegarle al ladrón Tema violencia. o violencia porque, no, o sea, en mi pensar yo actué para defenderme. Que ya haya sido
Más allá ya es otra cosa, pero por Escuchen lo muy menos- bien todo lo que están diciendo. Escuchen. Exacto, entonces Claro. para mí, o sea, Nos va el papel, ¿ah? dependiendo del actuar, creo que sea legítima defensa, ya Por eso ser a mí no me victimario parece. más ante la sociedad. Ok. La niña, ¿qué piensa? Se duerme. No, sin palabras. Le puse el almohadita ahí. Sí, No, que la otra niña también está ahí hecha. No sé qué. ¿Qué piensa, mujer? estamos así como de... Ya vamos a acabar la The plugs. ¿Qué opinas? Cuéntanos. La picuda está ante ti, mujer. Ella es nuestra cara, La cara Me queda bonita. la cara bonita de la banda. Sin palabras, está sorprendida. Wow. Cargando. Wow. Espera, Pretty es boy, que... pretty boy. Nos está haciendo copia de seguridad, por eso está bien. ¡Rápido! No me grite. Eso es violencia, yo no sé. Aquí se tiene que matar a pijazos. No se puede. Uy. No. No, él es casado. Listo, dale, Carlos. Mientras que la compañera. No, primero él. Mientras me Sí, No, despido. pues está la compañera mira, de- ya, para ir acabando. No, Carlos, sale, güey. Sí, dale, Ustedes, Carlos. Que ya está en modo Papá, aquí avión. los apagullos, no, pero primero terminen ustedes. Ya está en modo avión, vea. Desde hace... Ok, Es en conclusión, Dale, Carlos. la Vale, mitad de la dale. que almohada. la almohada está rica. ¡Ah! a ver, no Te se puede. digo, pues a mí me parece legítimo desde que no, bueno, volvemos a lo que se estaba hablando antes y es llegar a definir violencia, eso es algo muy subjetivo como habían dicho y es algo muy complicado de definir, entonces de ahí a partir, o sea, decir de ahí que está mal si se empieza a usar violencia, pues ahí ya es complicado definir hasta dónde está bien. Pero específicamente en ese caso no hubo un uso de la violencia para como un desahogo, que es lo que casi siempre pasa, que llegan a pillar a alguien y todo el mundo a caerle, pues porque pues, a uno también lo han robado, entonces todo el mundo siente lo mismo. Entonces en ese caso lo que decía anteriormente, se busca es otra cosa. Y bueno, ya evaluándolo personalmente, pues no creo que se haya hecho uso de la violencia simplemente por querer agredir al tipo que quería hacer el daño, sino más bien como un propósito de que cogiera escarmiento. Es lo que por lo menos yo veo. Entonces por ese lado no me parece mal. Y pues hasta Pues ahí. ya, listo. Pues sí. Listo. Ana, ya te estás riendo de memes. Cuéntanos. ¿Qué No, pero no sé de qué estaban Sí, hablando. jajaja, lo y siento. las hamburguesas ahí bailando. Hamburguesas. Dale, Carlos, para que Sí, termine. sí, ya. Bueno, Borrarlos con tu argumento. la vaina es muy sencilla. Tengo que entender el Una respuesta concepto. rápida, por favor. No, eso se va a demorar un poquito. Ah, Hay que entender el concepto de legitimidad y el, que eso lo entiende concepto usted, de nosotros no. justicia. Precisamente, ¿te acuerdas lo que yo te dije? Que escuches lo que ellos dijeron. Yo sé que lo que va a decir puede que me va a acarrear consecuencias después con ellos, pues espero que lo entiendan de mejor manera, pero eso se llama ignorancia. ¿Por qué motivo? porque no somos Porque abogados. ellos no son abogados, correcto, y no entienden el tema. Entonces tú calculas 48 millones, 49 millones de personas entendiendo el puto tema de qué carajos es lo que significa justicia y qué legitimidad. Si es legítimo, no es legítimo. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. El tema de la legitimidad exclusivamente hace referencia a lo que permite la ley. A eso se hace referencia a la legitimidad. La justicia es algo muy subjetivo, según desde el punto de vista del observador. Pero lo que se toma en la actualidad es lo que decía Robert Alexi, la ponderación de los derechos. Respecto a eso, y bajo un teorema básico, se puede entender tal vez qué es justicia en la actualidad. Entonces, bajo todo ese precepto, decir si es justo o es injusto, bueno, también existe otras connotaciones. Otros 50.000 textos hablando de No, sino que, por ejemplo, el constituyente primario es la gente, el constituyente secundario son los que son nombrados en el Congreso. Entonces, si quiere hablar de legitimidad, que la gente, socialmente hablando, está mamado
de que la roben y que no hagan un culo y que la misma ley ampare esa impunidad, comillas, pues que pueda actuar, pues actúen. Entonces ya según desde el punto de vista observador, o sea, según como usted lo quiera analizar, la sociedad, que es la mayoría, está cansado de eso. La gente del Congreso pues le vale chimba a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque a ellos no los roban. Raramente los roban. ¿Ocurre? Sí, pero siempre lo hacen. Y la normatividad es algo que está establecido, preestablecido desde mucho tiempo antes. Ahora, la gente le importa un carajo que se base que esa misma ley los enmarque a ellos para que su conducta social sea regulada por eso. No les interesa siempre. Entonces, simple y llanamente es lo que se les dé la gana. Ejemplo tan básico, la gente que se cola en Transmilenio. Cola. Bueno, cuela. De colar de... ¿Cuela o cola? Cuela. Listo, cuela. Gracias, profe. De Nanquim. Gracias, bien. De la gente que se mete en Transmipollo sin pagar. Se mete a la mala. Usted en la estación donde queda el Sena allá en Chapinero, se mete a las malas. 30, 40, no, porque si no tengo plata. Pues que eso es una realidad social. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad para hacer cosas que uno quisiera hacer. Sí, es verdad. Sí, Pero hay no tiene la cosas... capacidad de pagar un Transmilenio. Correcto. Pero sí les importa un carajo para meterse a las malas, exponiendo su vida. Les importa un carajo. Pero así como hay gente... Los coge, eso es Pero así violencia como hay Transmilenio. gente que hace eso, también hay gente que también sobreactúa eso y roba en el mismo Transmilenio. ¿Por qué? Porque es la misma inoperancia del Estado. Entonces, si no hay presencia, pues importa un carajo y ya. Es así de sencillo. Entonces, es una connotación, una junción de muchos errores. Así de sencillo. Listo. Pero la pregunta concreta es, para vos, si lo sacamos de los conceptos de legítimo justo, ¿estaría este tipo de hechos bien o mal? Te voy a repetir, mi respuesta es depende. Depende. Claro. Pues que o sea, un usted- abogado no te puede decir pues sí o no. Sí, Jamás. pues es que ahí está el meollo del asunto. Pues que usted lo está diciendo desde lo que usted conoce. Correcto. Un abogado no te puede decir sí o no. Si un abogado te dice eso, Entonces un abogado siempre lo va a piénsalo. refutar. No es buen abogado, piénsalo. Un abogado puede decir sí cuando en realidad no sea legítimo. Porque puede que le convenga. Exacto. Sí, exacto. Pues es que, O puede que diga que no. Porque ahí también le está lo conviene. irónico del asunto. Por eso es que los políticos ¿Por qué? son abogados. No, señor, eso es mentira. Y eso es mentira. Tú miras la gran mayoría del Congreso y ni siquiera el 10% son abogados. Son médicos, arquitectos religiosos, antropólogos, Parásitos. son politólogos. Parásitos. Bueno, esos son casi todos. Jorge Gerlain, Parasitólogos. fue Parasitólogos. pues más llevo 50 y pico de años ahí metido. Uribe es abogado, ¿no?